Rompa. Lo que piensas y lo que haces te define, y lo que escuchas también. Pues muy bien, seguimos caminando, ¿no? Caminando en la onda. Y haciendo radio. Yo creo que es importante el escuchar. Estamos tan acelerados, ¿no? Que llegar a concentrarnos, a escuchar a alguien, yo creo que es auténticamente revolucionario, ¿no? Y pararse uno un poco con buenos temas, como el que vamos a tocar ahora. Ahí al otro lado del teléfono tengo a Mercedes Hernández, ella es profesora, defensora de los animales. Mercedes Hernández estuvo con nosotros hace un tiempo hablando de las orcas, justamente de la orca Keto, ¿se acuerdan? Y de aquella tremenda tragedia que ocurrió, ¿no? Y hoy vamos a seguir hablando, que ya hace tiempo que tenía ganas de hablar con ella, justamente hace 2 semanas o así, aparecía la noticia de que una de las orcas, una nueva de las orcas del Loro Parque estaba embarazada, Morgan, en cautividad. También había otras orcas que iban a traer creo que era de Francia, en fin. Y volvió otra vez el tema de la orca y digo, bueno, voy a hablar con Mercedes a ver cómo lo ve ella. Mercedes, muy buenos días. Buenos días. Ah, vale, ahora sí, me parecía que se había cortado. Sí. ¿Me escuchas? Sí, muchas gracias. Buenos días a todos. Buenos días. Mercedes, digo que la semana pasada tenía, bueno, ya ganas de hablar contigo el tema de la orca porque en fin han aparecido nuevas noticias de que Morgan estaba embarazada, en cautividad, otras 2 orcas, creo que de Francia venían al Loro Parque y volvió otra vez el tema de las orcas. Y yo quería hablar del tema junto con unos cambios de conducta también que luego nos contarás acerca de las orcas, ¿no? Cuéntame, Sí. ¿cómo estás viendo estas noticias últimas? Vale, mira, te cuento. El título que has puesto en la entrevista es Las orcas y el ser humano. Entonces, si te parece, para ir abordando todos estos temas, Sí. me parece vamos a hacer como un abanico en el cual dentro del ser humano vamos a poner a los espectadores, aquellos espectadores que siguen acudiendo a este tipo de espectáculos, pues porque les falta información, falta de conciencia, de educación ambiental, lo que sea, por los motivos que sea, y luego está el otro tipo de ser humano como espectador que considera, empieza a percibir que considera que tener animales encerrados de esta manera pues no es ético. Eso por un lado, ser humano como espectador, ser humano empresario, los que deciden continuar con la perpetuidad de este tipo de negocio, como es el caso del orcario del Loro Parque, y otros que deciden cerrar sus puertas, como pues por ejemplo el mayor parque marino de Europa, que es el al que te acabas de referir, que es el del Antibes, en la Costa Azul, en Francia, y en el cual, pues ahí hay 2 orcas que se ha debatido muchísimo que por ley este parque cierra por 2 razones después de más de 50 años. O porque existe una ley en Francia que apareció en el 2021, en el cual el gobierno francés aprobó que prohíbe tener cetáceos en cautividad. Y daba un plazo, un margen como de unos años hasta el 26 para poder reubicar no solo a las orcas, sino a todos los animales que habían allí. Pero bueno, el tema que nos ocupa es el de las orcas. Entonces, en esos años, desde el 21 hasta ahora, pues se ha debatido donde se barajó la posibilidad de Japón, luego no, porque era muy lejos, porque el tema de tratarlas en cautividad en Japón es distinto al europeo, con lo cual se descartó, pero hubo una luz verde maravillosa, fantástica, que apostaban por llevarlas a un santuario, que el cual se ofreció sus instalaciones desde un primer momento para acogerlas, y que es también lejos en Canadá, pero que valía la pena llevarlas hasta allí y acogerlas. Pero se dio el caso, se dio las circunstancias que en este enero del 2025, de repente, después de estar debatiendo llevarlas para allá y la manera de acogerlas y cómo llevarlas y todo el manejo, Francia rechazó esa oferta en enero. ¿Pero por qué? Porque ya había levantado la mano el Loro Parque. Entonces Vicky y Keijo
que dijo que son las 2 orcas de allí, una madre y un hijo, al final van a venir a Canarias, al orcario del Loro Parque. Con lo cual, sabemos, porque lo habíamos tratado la última vez, que la ratio del orcario, del Orca Ocean, se había reducido considerablemente. Recordemos que en 18 meses, desde el 21 al 22, murieron 3 orcas, así seguidas, Skyla, Kohana y Ula. Y luego, en noviembre pasado, que fue cuando tuvimos la entrevista, murió Keto. Con lo cual, imagínate, no tienen sino 3 y bueno, entonces, antes de saber lo de Vicky y lo de esas 2 orcas de Francia, pues embarazan a Morgan. Y Morgan está ahora mismo con 17 años, nuevamente inseminada artificialmente con, pues no sabemos si o de Tecoa, eso no lo sabemos, pero está embarazada ahora mismo. Y pues no sé, considero que si realmente les preocupara el bienestar animal, porque ya como estuvo embarazada y Ula murió, su hija, a la cual rechazó desde un primer momento, fue tratada y cuidada por sus cuidadores y duró, pues no llegó a los 3 años. Y vuelven otra vez a embarazarla, esa orca que ellos rescataron de las costas de los Países Bajos, como salvadores, que estaba mal, que bueno, que pudo haber sido devuelta otra vez al mar, y resulta que no, que se vino para acá. Dicen que está sorda, pero ella sigue haciendo show, y estando ahora como está, también sigue haciendo, y además es la diva ahora mismo del Orca Ocean, porque claro, la rescataron, pero al final sigue explotada, y todos los días hace show. Entonces, a ver, están priorizando los beneficios y el show antes que su bienestar, eso está clarísimo. Entonces, eso por un lado, ¿no? El tema de los que el empresario que decide cerrar sus puertas por los motivos que sea, y los que deciden perpetuar, como en este caso, en el Loro Parque, perpetuar este tipo de show y de espectáculos y de sufrimiento, porque al final mantener a estos seres tan colosos, ya se sabe que esto les genera sumamente mucho estrés, le genera enfermedades de todo tipo, que ahora hablaremos también porque hubo una convención, un simposio muy importante estos días atrás en Tarifa. Se convocó allí el 5º simposio internacional de orcas, tras más de 2 décadas que no se hacía, pero allí se convocó a un montón de científicos de todo el mundo, a nivel mundial, entidades de todo tipo, para un poco tratar la problemática de lo que les está afectando en sus ecosistemas, y un poco para tratar de su ecología, de su biología, en su entorno natural. Y hago hincapié en esto porque, y los efectos que, por ejemplo, se trató también el tema de Morgan, se trató también el impacto que ya se sabe con más exactitud acerca de lo que supone el cautiverio a nivel de salud y de bienestar en los cetáceos. Estamos hablando también de delfines, ¿eh? Entonces, se sabe, los estudios evidencian, no hay sino efectos negativos para la vida de estos seres en cautividad, porque les genera estrés, eso ya lo contamos la otra vez cuando hablamos. El ataque que recibió mi hijo no fue un accidente, fue un ataque brutal de orca. ¿Por qué? Por estrés. Pues eso está constatado ya, les genera estrés estar encerrados. Tienen problemas dentales, tienen afecciones gástricas, pero se trató también el tema de Morgan, ya lo dije, ¿no? Pero ¿Y qué conclusión llegaban? Al hablar de esos temas, por ejemplo, de Morgan, toda esta teoría que está contando, ¿qué decían los especialistas? ¿Qué dijeron? ¿Qué conclusión? ¿Qué dijeron? Pues, dijeron que fue capturada en libertad, que lleva en el Loro Parque un montón de tiempo y que ahora está gestando, y que lo menos que les importa es el bienestar animal, el bienestar de ella. Es decir,
A mí me parece que es una explotación pura y dura. A mí me parece que es una explotación pura y dura. Pero lo más curioso y lo más irónico de todo este simposio internacional, al cual yo no acudí, pero tengo fuentes fidedignas que sí acudieron, y por eso sé todo esto que estoy contando, es que suscitó bastante rebote entre los asistentes que el Loro Parque patrocinara este evento. Entonces, hay una incoherencia brutal en que se trate en este simposio internacional de la conservación, protección, ecología de las orcas en su estado natural, y aparezca una entidad, una empresa privada como el Loro Parque apoyando a este simposio. Vale. Cuando es de lo único eso llama la atención, ¿no? Pues yo no sé cómo, pero claro, ¿qué pasa? Que el poder, que volvemos a lo mismo, el poder del dinero, expusieron a tamaño natural unas orcas en la entrada del simposio, en fin, se colaron por ahí, porque yo creo que el juego que hacen también es un lavado de imagen, es decir, es incoherente. O sea, yo desde como desde fuera, yo digo, ¿cómo puede acudir una entidad privada que explota, que sabe de orcas solo en cautividad, a un simposio en donde se va a hablar de orcas en libertad y qué problemáticas son las que les está afectando en sus ecosistemas y cómo la cautividad les afecta? Y van ellos allí. Entonces, habían asociaciones como una que se llama Nereida, que bueno, que se aleja de cualquier práctica de cualquier práctica cautiva, es decir, que no tiene nada que ver, y entonces, ya te digo, suscitó bastante rebote. Mercedes, una cosa se me ocurre a mí pensar, que quizá en ese tipo de eventos, por alguna manera se blanquea el tema, ¿no? La imagen, ¿no? En realidad el contenido no es tan importante a lo mejor como aparecer potenciando eso, ¿no? Claro. Mira, esto me remonta, por ejemplo, a los proyectos en la escuela, es decir, había un concurso de redacción, un concurso de viaje a Las Palmas, por ejemplo, a ver en los ecosistemas de las dunas. En la parte de abajo del patrocinador siempre estaba el Loro Parque. Entonces, lo sabemos, es decir, dan dinero para la universidad. Siempre es que tiene que ser así, porque es como el blanco y el negro, ¿no? Es como un lavado. Claro, pero mira, entre las dos cosas antes estás como ejemplo que tenían las orcas de Francia, ¿no? Es decir, por un lado, me estabas hablando del santuario, ¿no? Es decir, entre el santuario y luego aparece el tema del Loro Parque aquí, ¿no? Evidentemente, entre un santuario y esto, pues me imagino que es el tema económico el que decide, ¿no? Bueno, eso no hace falta que lo diga yo, eso se cae, ¿no? Es el poder, es el poderío, porque cuando Morgan estuvo un año debatiéndose qué se hacía con ella, estaban los activistas, estaba el tema de llevarlo a un orcario, salió el Loro Parque, pues al final lo fácil hubiera sido devolverla a su entorno natural, que de hecho se sabe que su familia, que era una familia de orcas noruegas, anduvo por las costas de los Países Bajos pues llamándola, ¿sabes? Porque la hubieran acogido. No olvidemos que son animales sociales, que son inteligentes, ¿verdad? Inteligentes, ¿no? Sí, que son dignamente mucho más digno que vivir en un estanque de paredes donde me acuerdo cuando dijiste, claro, me acuerdo cuando me dijiste la otra vez que podían ir nadando hasta La Palma, ¿no? Ir y venir y tal, ¿no? Y entonces nos imaginamos en lo que es el entorno del estanque ¿no? O sea, eso es que no. Luego dicen que claro, a ver, en estado natural la aleta dorsal, sobre todo de los machos, eso es una torre así para arriba, es enorme, muy vertical.
estando cautivas, pero porque les genera, pues lo que decimos, enfermedades, estrés, luchas entre ellas porque no se conocen. Morgan no conoce a Tecoa, que es de otro lado, que es del Pacífico, son de las primeras que vino de Orlando, que ya se han muerto todas, queda solo Tecoa. Adán nació en el Loro Parque. No se conocen. Y ahora vienen dos más que no se conoce tampoco, claro. Van a vivir en un entorno corto y cerrado, donde si tienen algún problema, ¿para dónde huyen? ¿Dónde se van? No pueden, entonces se agreden, tienen arañazos, claro. Se estresan. Claro, que es el tema de Teco con tu hijo y toda la historia, ¿sabes? O sea, al final, claro, ¿no? Sí. Mira, una cosa que se nos va el tiempo y yo no quiero dejarlo de tocar. El tema de los cambios de conducta, por eso habíamos dicho lo del ser humano y la orca, o la orca y el ser humano, ¿no? Se ha hablado de que las orcas han cambiado también, tienen otras conductas ahora por el hecho de enfrentarse, digamos, a cosas que hace el ser humano. A ver, eso se trató en el simposio, porque eso fue en Tarifa, y en el estrecho de Gibraltar se está dando una circunstancia muy, muy curiosa, que eso no se ha dado nunca, y es que las orcas están atacando las quillas de los barcos. Ahí debemos de saber que hay en el estrecho se dan como 7 tipos diferentes de especies de cetáceos, pero una de ellas importante es las orcas. Las orcas van ahí, acuden allí en temporada de atún rojo. Entonces, las orcas se alimentan de atún en esa zona. Si son del norte es salmón, arenque, es decir, su comida es la que es dependiendo de qué población se trate. Ahí hay atún rojo, y digo yo que si están atacando, ¿cuál será la razón? Porque estamos hablando de que son seres sumamente inteligentes, tienen unas capacidades cognitivas, porque los comparamos, que son más estudiados los grandes mamíferos terrestres, que son los simios. Entonces, un gorila, por ejemplo, sabemos, ya la hemos estudiado, que tienen unas capacidades cognitivas muy grandes. Entonces, son capaces de resolver problemas, incluso de aprender lenguaje de signos. ¿Qué más no será estos grandes mamíferos del mar, que son los cetáceos? Y las orcas tienen una inteligencia emocional, tienen una vida social, tienen que de verdad que no es para aprender el humano de cómo ellas viven, actúan, esa unión madre-hijo. Ellas caminan siempre, nadan siempre en grupo, aprenden unas de otras. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí para que estén atacando y rompen a veces hasta las quillas de los barcos? Pero ¿no será que el atún rojo del humano está interfiriendo en la comida de las orcas? ¿Qué estará pasando ahí para que ellas ataquen? Porque eso no es un comportamiento normal. Eso no tiene ningún sentido, porque de hecho sabemos que en estado natural nunca han atacado a un humano. Yo me las he visto ahí mismo, en un kayak, y te rodean, las ves, y se ven ahí muchas. ¿Y por qué tienen esa mala fama, Mercedes? ¿Por qué tienen esa mala fama asesina, no sé qué, no sé cuánto? Porque le pusieron el ballena asesina, y ni siquiera es una ballena, es un delfín. La orca es un delfín, porque las ballenas, están los odontocetos y están los misticetos. Los odontocetos son los que tienen dientes, y las orcas, como los delfines, tienen dientes. Las ballenas tienen barba, y sin embargo se le llama ballena asesina. Es un error y es una traducción mal de killer whale del americano, pero en realidad no son ballenas, son delfines, solo que de otro tipo. Mercedes, tú no tienes la impresión, por ejemplo, que tenemos un conocimiento y hablamos todos los que nos gustan los animales y tal, tenemos una visión, un foco, digamos, hacia el animal terrestre, ¿no? Hacia todo lo que no sé qué, bueno, los grandes animales, todo, ¿no? En fin, las escalas, que yo creo que también ahí los pequeños, los insectos son los grandes marginados también, pero bueno, quiero decirte que tenemos ese conocimiento. Sin embargo, en el mar, o en la mar, el desconocimiento es total, yo creo, o sea, desconocemos muchísimo, que también tiene sus escalas en los animales, ¿no?
No, la orca está considerada como el mayor depredador del mar, eso sí es verdad, por eso a lo mejor la llamarán ballena asesina, pero es que en la naturaleza eso no lo hemos creado nosotros, eso es así. Y entonces comen atunes, pues comen salmones, pues es como el león que se come una cabra, o ¿entiendes? Claro. Esas conductas tienen que tener un motivo, está claro. Si no, esas conductas no lo hacían antes y ahora lo hacen, pues algún motivo debe haber, ¿no? Y mi pregunta siempre ha sido, no han salido estudios al respecto, saldrán porque se están estudiando qué es lo que está pasando, por qué actúan así. Son tan inteligentes que igual les están haciendo daño y ellas están atacando de alguna manera, por algo, por alguna razón. Pues a lo mejor es que le están quitando el atún, espero. Probablemente podría ser. Y vamos a ver qué es lo que le están haciendo. No sé, es lo que yo intuyo. Mercedes, ¿y ellas se comunican, digamos, porque tú antes estás comentando, ¿no? Ellas tienen, digamos que sus familias, digamos que se saben comunicar, pero otras familias tienen su propio lenguaje, ¿o cómo es el tema? Sí, tienen lenguajes diferentes. Es como meter para que lo entiendas, en un estanque, metemos a un japonés con un ruso y un chino y un africano, por ejemplo, que hablan todos, y además de una tribu de esta que no, de lenguaje zulú, no se entiende, y aparte que no se pueden comunicar como lo hacen en la naturaleza, porque sus ondas rebotan contra las paredes, entonces se vuelven locas. Están locas. Tremendo. Bastante bien están, quiero decir, que bastante hacen las pobres, porque ¿qué más pueden hacer? O sea, ¿sabes lo que falta? Es que estoy convencidísimo, hace falta tanta información, Mercedes, que no sabemos, o sea, al final nos comemos lo que, ¿sabes? Pero es que tenemos que ir a por el cierre de este tipo de empresas, ¿entiendes? Porque la ley del bienestar animal del 2024 en España prohíbe la captura, pero no la exhibición de cetáceos y la reproducción en cautiverio. Fíjate, nada que ver con Francia, o con Bélgica, o con países como Chipre, Eslovenia, Croacia, yo qué sé, Reino Unido también, Noruega, Polonia, Suiza, Hungría. Ahí no hay delfinarios y orcarios en Europa, aquí, ahora mismo, porque antes era Francia. ¿Y cómo no hay una normativa europea, digamos? Pues eso me pregunto yo. Curioso, ¿no? Me imagino que tendremos que caminar hacia ese cambio, ¿no? Pero claro, ¿qué falta? Información. Falta información, lo mismo que la percepción que tuvieron los del parque marino de Antibes, que no solo la ley les ayudó a cerrar, evidentemente, pero también el número de visitantes que descendió de una manera exagerada, de tener 1,5 millones a bajar a 400.000, y eso ya no les era rentable. Entonces tuvieron que cerrar puertas. El arma sería el crecimiento de la conciencia colectiva, está claro, ¿no? Está clarísimo. Exacto, y que tú no compres una entrada para ver ese tipo de espectáculos, porque vas a ver sufrimiento, vas a ver nada que tenga que ver con una vida natural de bienestar, y que por derecho les corresponde ser libres, tener una vida digna y que no les sean maltratadas ni físicamente, ni psicológicamente, ni emocionalmente. ¿Saben lo que comen en cautividad? Pescado congelado. Pero si tú haces la pirueta bien, eso es terrible también. Por eso tienen tantos problemas dentales, tantos problemas estomacales, porque el pescado es muerto, el pescado es congelado. Tremendo, Mercedes. Se nos fue el tiempo, otro día te llamo y seguimos hablando del mágico mundo de las orcas, ¿no? Aprendiendo, porque yo todavía estoy en primero, ¿sabes? En ese tema. Sí, pero hay que hacer llegar, y te agradezco muchísimo esta oportunidad que me das, porque en este contexto yo alzo la voz por ellas, porque me das esta oportunidad, porque es verdad que cuando se habla de que vienen estas dos orcas,
no se habla de nada más, es una frialdad en el artículo periodístico y punto, pero lo que está detrás, la acción, lo que hay detrás, no se comenta. Exactamente. Bueno, eso de alguna manera lo intentamos tocar aquí. Gracias, Mercedes, otra vez. Ha sido un auténtico placer hablar contigo de nuevo. Muchísimas gracias, Javier, por esta oportunidad. Muy amable. Chao, gracias. Buen día. Adiós. Chao. Bueno, pues nada, pues nos vamos ahora a otra perrita musical, ¿no? Que esta semana, como les estaba comentando, tenemos a The G-Band. Vamos con otro tema.